Hola chicos, ¿cómo están? Tengan todos ustedes muy buenos días, muy buenas tardes, sea cual sea el horario que ustedes están viendo este video. Continuando con nuestra experiencia de aprendizaje orientada a la tutoría número 3, la semana pasada trabajamos lo que era identificamos y manejamos nuestras emociones, así como su influencia en las relaciones interpersonales. Esta semana vamos a trabajar la segunda actividad de esta tercera experiencia de aprendizaje, que nos dice cómo fortalecer nuestras relaciones interpersonales desde la gestión de nuestras emociones en el contexto actual. ¿Cómo fortalecemos nuestras relaciones interpersonales? En la actividad anterior aprendimos sobre las emociones y sus componentes y realizamos un ejercicio para poder reconocerlas, ¿verdad? Hablamos acerca del autocontrol, identificar esas emociones y para poder autorregularlas. Ahora que ya las conocemos, aprenderemos la importancia que es autorregularlas, controlarlas, para poder así mejorar nuestras relaciones interpersonales. Para acercarnos al tema, leemos con atención las siguientes historias. Tenemos la historia de Wilson y sus hermanos, la de Sofía y la de Juan. La historia de Wilson y sus hermanos nos dicen que ellos estaban jugando en familia un juego de mesa, ¿verdad? Entonces, Wilson estaba emocionado porque estaba a punto de ganar, entonces lanza los dados, ¿verdad? Pero lamentablemente le cayó en un lugar donde tuvo que perder todos sus puntos y todo lo que había ganado, y él no lo podía creer, ¿no? Era un juego bastante fácil y solo faltaba una ronda para ganar. Entonces, en algún momento de lo que lanzó los dados, se levantó y dijo que habían hecho trampa, de que eso no podía ser y que ya no quería jugar. Entonces agarró, se paró, dejó el juego a medias, se retiró y se fue a su cuarto. ¿Y qué pasó? ¿Su familia se quedó continuando con el juego? No, los hermanos que estaban jugando con ellos, ¿no? Y se miraron entre sí y también sin comprender lo que había pasado, se levantaron y se fue y también se retiraron. Entonces, gracias a Wilson, el juego concluyó. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos dice la historia de Sofía? Sofía dice que entró al cuarto de su hermana y la encontró llorando. Le preguntó el motivo y ella le contó muy triste que su enamorado le había escrito para decirle que ya no continuarían como pareja, que ya no lo amaba. Entonces, ¿qué hizo Sofía? La abrazó y lloró junto con su hermana. Y por último tenemos la historia de Juan. Juan estaba en la sala con su familia cuando de pronto leyó en WhatsApp una historia muy graciosa y se rió con tanta alegría que poco a poco sus hermanos y padres al verlo sonrieron también. Juan quiso contar la historia, pero seguía riéndose, entonces no pudo. De repente todos estaban riendo sin conocer la historia, solo porque Juan se reía. Entonces, después de haber leído y analizado estas historias, ¿verdad? Hemos visto diferentes reacciones, ¿no? O situaciones, ya sea con familia o con los hermanos, ¿verdad? O con el entorno. Vamos a responder estas 5 preguntas. Le dice, ¿de qué tratan las historias? ¿No? Ustedes van a responder. Segundo, ¿qué emociones identificas en las historias? ¿No? De Wilson, de Sofía, ¿verdad? De Sofía y de Juan. Tercero, ¿cómo reaccionan los familiares de las historias ante la expresión de las emociones de cada personaje? Cuarto, ¿te ha sucedido situaciones similares? ¿Cuáles? Menciónalas. Y por último, ¿crees que nuestras emociones pueden impactar en las emociones de los demás? ¿Ustedes creen que si nosotros sentimos ciertos tipos de emociones pueda influir en las demás personas? ¿Ustedes consideran que sí? ¿Por qué? Si es un no, también por qué. Muy bien. Ahora que reflexionamos sobre la base de estas preguntas y el video observado, es importante que vayamos comprendiendo algunos elementos claves para seguir aprendiendo. A esto lo llamamos el impacto de nuestras emociones. La expresión de nuestras emociones puede tener un impacto en las emociones y los sentimientos de las otras personas, como hemos observado y leído en las historias. Algunas emociones pueden contagiar, como la alegría, la tristeza, etc. Cuando vemos a alguien expresar una emoción intensa, podemos identificar en nosotros mismos o nosotras mismas ese estado. Esto puede ser bueno para entender lo que la otra persona siente. Por ejemplo, combatir la alegría o la pena o el miedo que nos sirve para tomar medidas de seguridad ante un peligro inminente. Entonces, hay un cierto impacto de nuestras emociones, el saber identificarlas,
¿verdad? El saber regularlas o controlarlas dependiendo de qué tipo de emoción estemos hablando, ¿verdad? Y si hablamos de una emoción que de repente nos ha resultado con muchos más efectos negativos, podríamos mencionar la ira, ¿verdad? Y la ira, de todas las emociones que conocemos, la ira es la emoción que más efectos negativos tiene sobre nosotros o nosotras y las demás personas. Entonces, ¿qué es lo que sabías acerca de la ira? Durante la ira aumenta el ritmo cardíaco, ¿sí? Los músculos se contraen, ¿sí? El flujo sanguíneo se dispara y se liberan hormonas llamadas catecolaminas, ya que nuestro cuerpo se prepara para el ataque. Liberar esas hormonas puede ser perjudicial para nuestra salud, porque generan estrés, afecta el sistema cardiovascular y aumenta la posibilidad de un infarto, ¿verdad? La semana pasada vimos acerca de 3 tipos de componentes, ¿verdad? El componente neurofisiológico, el componente conductual y el componente cognitivo. Entonces, esta primera parte que nos mencionamos acerca del ritmo cardíaco, músculos contraídos, flujo sanguíneo, se refiere al componente neurofisiológico, lo que sentimos y lo que las otras personas no pueden percibir. Solo nosotros sentimos esos estímulos, ¿verdad?, dentro de nuestro cuerpo. Continuando. Asimismo, durante el estado de ira o a veces llamado cólera, podemos decir o actuar agresivamente y hacer daño a las personas que están cerca de nosotros o nosotras. Una vez que expresamos palabras que hieren o expresamos agresivamente nuestra ira, no hay forma de volver atrás. Muchas amistades se han roto, muchos hermanos se han dejado de hablar por años y muchas parejas se han separado por no controlar esa emoción. O lo que es peor, se han producido lesiones físicas, discapacidades, incluso la pérdida de vidas humanas. ¿Qué quiere decir? Después de la conducta neurofisiológica que sentimos nosotros, pasamos a la conducta conductual, ¿verdad? No aguantamos y expresamos, ¿verdad?, esa emoción. Muchas veces desquitándonos con personas ajenas a nuestra emoción, ¿no? Que ha ocasionado, como nos mencionó, amistades se han roto, hermanos han dejado de hablar, etc. ¿Verdad? Recordemos que una vez que expresamos palabras, estas palabras ya no hay forma de volver atrás. Por eso es importante saber controlar antes de decir, ¿no? Tú te haces responsable de lo que haces, ¿verdad? Lo hecho está y ya no lo puedes repetir. Asimismo, ¿no?, por ello es necesario aprender a regular nuestra ira. Conocemos que una de sus características fisiológicas es la liberación de hormonas que nos preparan para atacar. Esto nos hace conscientes de que si nos dejamos llevar por ella, podemos afectar nuestro propio bienestar y el de los demás. El primer paso para regular nuestras emociones es reconocer cómo las expresamos. Por eso vamos a irnos conociendo poco a poco. Luego ya no te vas a acordar de ciertas situaciones, acordarte de qué manera reaccionaste a tal situación, por tal situación, y ya vas a poder en el futuro reconocer, ¿no?, esos indicios, ¿no?, de futuras reacciones y vas a poder controlarlas. Entonces nos vamos a ver. Sabiendo esto, vamos a nuestra ficha de tutoría, ya que esta ponemos en práctica lo aprendido. Luego de haber reflexionado sobre el impacto de nuestras emociones, de nosotros y nosotros y de los demás, estamos listas y listos para poner en práctica lo aprendido. Ejercicio 1. Identificamos nuestras emociones. Realicemos el siguiente ejercicio que nos ayudará a cambiar nuestra conducta cuando experimentemos la emoción de la ira. Recordemos una situación en la que hayamos sentido mucha cólera, igual que la semana pasada, pero en ese sentido solo de la ira. Vas a redactarla aquí. Repasemos cómo actuamos, qué dijimos y cómo lo dijimos. También aquí. Intentemos ponernos en el lugar de las personas que estuvieron cerca de nosotros e identifiquemos lo que sintieron al vernos y escucharnos. También lo vas a redactar. Y por último, imagina un final diferente, ¿verdad? Vas a proponer 3 formas, una forma de la manera que una persona debe reaccionar si está presentando la emoción de la ira, pero de manera positiva, ¿verdad? Sin hacer sentir mal a otra persona. ¿De qué manera puedo reaccionar ante esa emoción sin hacer sentir mal a la otra persona? Igual que la anterior actividad de la semana pasada, que ibas a redactar una situación, recuerda que eso solamente lo ve la tutora, no lo ven los demás compañeros. Bien. Entonces, en conclusión,
Las emociones, como dijimos la semana pasada, no son ni buenas ni malas. Puedes catalogarlas como positivas y negativas. Ojo, lo que sí es negativo son la forma de expresar esas emociones, ¿verdad? Recordemos que la forma de expresar nuestras emociones tiene un impacto en nosotros mismos o mismas y en la otra persona. Reconocer este efecto nos ayuda a autorregular esas emociones y fortalecer nuestras relaciones interpersonales. De todas las emociones, ¿no? La que hemos visto más es la ira. La ira es la emoción que más impacto negativo tiene en nuestra salud física y emocional, así como en el bienestar de las personas que nos rodean. El primer paso para aprender a regular nuestras emociones es con reconocer o conocer cómo las vamos a expresar. Entonces, habiendo dicho esto, vamos con la segunda actividad. ¿Qué nos dice la segunda actividad? Vas a realizar un compromiso personal, ¿no? Para evitar hacer daño a los demás si experimentas la emoción de la ira. Me comprometo a reaccionar de tal manera, o a respirar profundo, ¿no? O alejarme para no hacer sentir mal a otra persona. Un compromiso personal, para que tú puedas ponerlo en práctica. Y por último, el ejercicio número 3, veamos nuestros aprendizajes, ¿verdad? Vas a marcar si es poco, más o menos o mucho. Puedo identificar mis emociones, me doy cuenta del impacto que tienen mis acciones y estoy en condiciones de regular mis emociones. ¿Ya, chicos? Entonces, con esto estamos terminando la actividad número 2 de la experiencia de aprendizaje. Número 3. Nos vemos la siguiente vez.